Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre el sistema de inmigración en los Estados Unidos y todas las opciones disponibles, o al menos las más comunes. Para que tengan una idea del marco general, va a estar con nosotros la abogada Adriana Bello de BBA Law Group y nos va a conversar sobre todas estas opciones que son de interés para todos ustedes. Adriana es una abogada venezolana que tiene licencia para ejercer el derecho en los Estados Unidos con el Bar de Nueva York y tiene su oficina en Houston, Texas, y es socia de la firma BBA Law Group. Y nos va a estar comentando sobre todas las opciones que hay. Para los que no me conocen, mi nombre es María Antonieta Díaz, soy fundadora y CEO de GBS Group, así que vamos a estar con ustedes conversando sobre este tema tan interesante que sabemos que pues para todos es una nebulosa grandísima que siempre nos pone bien ansiosos. Lo importante como inmigrante les digo que es que conozcamos el marco general completo y que nos ayude eso a determinar qué sirve para cada quien, porque cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes, así que lo importante es que cada uno de nosotros pueda tener una idea clara y poder encaminar su estrategia migratoria de la mejor forma posible. Así que vamos a darle la bienvenida. Déjenme darle acá a... Ok, ya puedes hacer un mute. Adriana, bienvenida. Sí, puedes. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida Adriana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Bueno, yo creo que esto es muy importante, María Antonieta. El objetivo es que podamos dar como una breve explicación, aunque va a ser en tiempo larga, pero por supuesto no tan desarrollada de cada una de las opciones que hay en inmigración. Creo que nos tenemos que enfocar un poco en las visas que nos permiten trabajar aquí en Estados Unidos, así como en las residencias permanentes también basadas en empleo, ¿no? Les preparamos aquí una presentación donde vamos a ir sobre todos sobre todos los procesos y las visas que creemos que pueden aplicar. Primero queremos hacer una breve reseña del sistema de inmigración americano. En Estados Unidos tenemos dos tipos de visas. Tenemos las visas de inmigrante y las visas de no inmigrante. Las visas de inmigrante o residencias permanentes, también llamadas Green Card, otorgan a los ciudadanos extranjeros una residencia permanente con, como lo dice la palabra, la intención es que los Estados Unidos sea tu residencia permanente. Esto se puede obtener a través de asilo, peticiones familiares, peticiones de residencia basadas en empleo, etcétera, ¿ok? Después tenemos la categoría no inmigrante. La categoría no inmigrante es que, a diferencia de los inmigrantes, de la categoría de inmigrante, las personas vienen a los Estados Unidos por un periodo temporal y está restringido a hacer lo que esa visa les permite. Cuando hablamos de visa, hablamos de el documento que está en el pasaporte cuando una persona entra, ¿no? Entonces, en una visa de no inmigrante, si venimos como turistas, nuestra intención nada más puede ser turistas, no puede ser distinta a eso, porque si nos presentamos ante un funcionario en el aeropuerto y le decimos, yo vengo con una visa de turista, pero quiero trabajar, simplemente tu visa no está acorde, o tu intención no está acorde a lo que tu visa te permite hacer en los Estados Unidos. Y eso es importantísimo y es algo que siempre le aclaramos a nuestros clientes, es con qué intención estás viniendo tú a Estados Unidos, qué es lo que tú quieres venir a hacer, porque eso es lo que va a determinar qué proceso hacer o qué procesos hacer para llegar a esa vía, ¿no? Ahora tenemos como visas de no inmigrante, la B1, B2, que es la visa de visitantes de negocios o turismo, la F1, que es de estudiantes, que en ciertos momentos permite trabajar, sobre todo si el programa es un programa de un año, te da la opción de más de un año, te da la opción de un OPT, por ejemplo, y la J1, que es una visa de intercambio para profesores, investigadores, por ejemplo, muchos médicos o doctores vienen a estudiar sus posgrados con esta visa, ¿ok? Después tenemos, y es una en la que queremos explicar con detalle, es la visa H1B. La visa H1B es la visa de trabajo por excelencia. Hay un empleador en los Estados Unidos que quiere contratar a un extranjero de manera temporal. Esta visa permite a los empleadores contratar a profesionales extranjeros o personas con conocimiento especializado por un periodo determinado, hasta por 6 años, 3 años, prorrogable por 3 años más. Lo más importante de esto es que el empleador tiene que calificar como un empleador estadounidense y que el empleado tiene que calificar como un profesional.
El empleador tiene que tener operaciones, si está empezando sus negocios o está apenas comenzando sus operaciones aquí, tiene que demostrar cuáles son los planes o las proyecciones a través de un plan de negocio, y el empleado debe calificar como un profesional. Esto quiere decir que tiene que tener por lo menos el equivalente a un título universitario en los Estados Unidos o en el extranjero, o el equivalente en años, es decir, 3 años por año de estudio, que equivaldría a una. Entonces, en total tendría que tener 12 años de experiencia para que puedan aplicar a través de esta vía el empleado. ¿Okay? Este proceso, este tipo de visa tiene un proceso particular. ¿Por qué? Porque existen solo 85,000 visas disponibles al año y aplican más de 200,000 personas cada año. Entonces, Inmigración creó un proceso específico en el cual todos los marzos se abre un registro en el cual los empleadores se inscriben en este registro. Al inscribirse en el registro, dicen, mira, compañía ABC quiere patrocinar con una visa H1B de trabajo a Adriana Bello. Luego que todo el mundo se inscribe y se cierra el registro en marzo, Inmigración selecciona, llamemos 85,000 o 100,000 personas, las que ellos decidan, y a partir de esa selección es que las compañías, si fueron seleccionadas, pueden enviar la aplicación a Inmigración. Es decir, hasta ese momento no ha habido ninguna análisis sobre los méritos o sobre si la compañía o el empleado cumple con los requisitos. Hasta que eres seleccionado y se envía. Si después de ser seleccionado en el registro, la petición es aprobada, entonces la persona podrá empezar a trabajar a partir de octubre de ese año en la compañía que lo patrocina. Otra cosa importante sobre esta visa es que esta visa solo te permite trabajar para tu empleador. Tú puedes cambiar de empleador y ese empleador va a tener que hacer otro proceso de visa. En este caso no está sujeto a los tiempos, pero sí está sujeto a los mismos requisitos. Demostrar que tienes la experiencia, demostrar que tienes los años, los estudios, demostrar que cumples con los requisitos para esta posición. Otra de las visas importantes de no inmigrante es la visa L. La visa L es una visa para la transferencia de trabajadores entre compañías relacionadas. Una compañía en el extranjero que está relacionada con una compañía en los Estados Unidos. Relacionada porque es una sucursal, porque una es la dueña de la otra, porque son subsidiarias afiliadas. Este es el requisito indispensable para que una compañía pueda aplicar para una visa L para un empleado. El otro requisito indispensable es que el empleado haya trabajado por lo menos un año dentro de los últimos 3 años en la compañía en el extranjero. Es decir, la persona tiene que haber ocupado una función, si la compañía está en Venezuela o en Argentina, una posición en Argentina o en Venezuela por un año dentro de los últimos 3 años para que entonces la compañía pueda solicitar la transferencia de este empleado a los Estados Unidos. Dependiendo de la posición que se vaya a ocupar, si es una posición de gerencia o ejecutiva, o si la persona tiene un conocimiento especializado sobre la compañía, se aplicará para una L1A en el caso de gerencia o ejecutivos, o una L1B en el caso de conocimientos especializados en la compañía. Esto es muy importante porque a la hora de aplicar, esto va a determinar por qué los requisitos que la posición puede exigir. Si hablamos de una posición de gerencia o ejecutiva, Inmigración lo que entiende es que esta persona siempre ha estado supervisando personal y que en la posición en el extranjero y en la posición que viene a ocupar en los Estados Unidos lo hará así. Para esto, la recomendación es que por lo menos la persona tenga 2 grados de supervisión por debajo de ellos, de manera que en caso de que faltara una persona dentro de esa pirámide o dentro de ese organigrama, la persona siempre tenga un grado de supervisión por debajo, que nunca haga tareas del día a día. Conocimiento especializado es referente a la compañía. Por ejemplo, si una persona maneja un software dentro de la compañía en Venezuela y quieren venir a aplicar el software acá, o son herramientas específicas de la compañía que se necesita esa persona para aplicar sus conocimientos dentro de Estados Unidos. Una característica muy particular de las visas L1A es que existe la opción para aplicar cuando apenas se está empezando un negocio aquí en los Estados Unidos. Una sucursal en el extranjero, por ejemplo, acaba de abrir un negocio acá, y eso es buenísimo para emprendedores, personas que tienen sus compañías en el extranjero y que quieren empezar un negocio acá en los Estados Unidos. Porque lo primero que hay que demostrar nuevamente es la relación entre las compañías, y si la compañía dentro de Estados Unidos tiene menos de un año de operaciones,
Inmigración, si se demuestra la capacidad de la gerencia de esta persona en el extranjero, inmigración puede otorgar la visa para esta persona por 1 año, entendiendo que esta persona o este ejecutivo viene a desarrollar este nuevo negocio acá. Tendría que demostrarse con un plan de negocio cuáles son los planes o las proyecciones a futuro, y al año, si se justifica entonces ahora la necesidad de un puesto ejecutivo, renovar la visa y obtener su visa ahora por 3 años. La visa L1A y la visa L1B tienen una duración, la L1 hasta de 7 años y la L1B hasta de 5 años. Una cosa muy particular también sobre estas visas es que uno puede llegar a Estados Unidos, por ejemplo, con una L1B, pero si a uno lo van ascendiendo, etcétera, y llega a una posición de gerencia, la compañía podría aplicar para una transferencia a una L1A y tener esos 2 años adicionales de visa. Otra cosa que también creo que es importante comentar en cuanto a las visas de no inmigrantes es que si uno llegara a los Estados Unidos con una L1B y después consiguiera un trabajo en otra compañía que no está relacionada, podría hacerse entonces ahora un H1B, que fue la primera que explicaba. Sin embargo, en cuanto a los tiempos, no es que se suman 5 más 6, sino que los años que se haya utilizado en la L1B pasan a contarse a los años que se tendrían en la visa H1B. Ida y vuelta. Igual si empezamos con un H1B y nos pasamos para una L1. Otra visa muy particular dentro de la categoría de no inmigrantes es la E1, que es una visa para nacionales de países que tienen tratado de intercambio comercial con los Estados Unidos. Hay muchos países en Latinoamérica y en Europa que tienen este tipo de tratados. Y a través de este tratado se permite entonces que personas nacionales de ese país vengan a los Estados Unidos a manejar sus operaciones o las ventas que tengan. El intercambio comercial significa el intercambio de bienes, servicios, tecnología, productos entre el país del cual la persona es nacional y los Estados Unidos. Para poder calificar por esta vía, ese intercambio comercial, llamemos compra de bienes de Estados Unidos y se traen de Argentina, o de Argentina y se traen a Estados Unidos, o de Colombia, o de España, o de Italia, porque todos estos países tienen tratado de inversión de comercio con los Estados Unidos, por lo menos ese intercambio comercial que va a hacer esta compañía o esta persona, de la cual es nuevamente nacional de un país que tiene tratado de comercio, tiene que ser al menos el 51% entre los dos países. Puede ser de Estados Unidos para este país o de este país para los Estados Unidos. También puede ser de servicios, por ejemplo, si una compañía tiene se enfoca en la parte de servicio al cliente y se tiene un call center en Argentina, y ese es el tipo de servicios que se está ofreciendo a compañías aquí en Estados Unidos que contratan los servicios de la compañía en Argentina. El intercambio comercial debe ser sustancial, tanto en cantidad como en continuidad, es decir, en el tiempo. No es, por ejemplo, el envío de un solo contenedor de Estados Unidos a Argentina, sino que tiene que ser algo que sea continuo, de manera que se justifique la necesidad de que esta persona que va a aplicar para esta visa tenga que estar aquí para manejar su negocio, sus operaciones. Esto también es una buena opción para, por ejemplo, un emprendedor. No requiere demostrar que tenemos una compañía en el extranjero haciendo esto, sino demostrar que a lo largo del tiempo hemos traído y llevado cosas o bienes o servicios entre compañías o entre los dos países que son miembros del tratado. El objetivo de que esta persona se venga a los Estados Unidos, como le decía, es que ocupará una posición de ejecutivo, supervisor de las operaciones de este intercambio comercial en los Estados Unidos. En paralelo con las visas E1 tenemos las visas E2, que son visas por tratado de inversión. En las E1 estábamos hablando de visas por tratado de intercambio comercial, ahora por visas de tratado de inversión. En este caso, el inversionista debe ser ciudadano de un país con tratado de inversión con Estados Unidos, Colombia, Argentina, Italia, España, México, tienen tratado de inversión con Estados Unidos. La lista es bastante larga. Imagino que aquí tenemos muchos venezolanos. Venezuela no tiene tratado de inversión con los Estados Unidos, pero si una persona tiene doble nacionalidad, perfectamente podría aplicar también por esta vía. Para las visas por tratado de inversión no existe un monto establecido, pero lo que sí pide la legislación es que el monto debe ser suficiente para asegurar el éxito de la operación.
Otro requisito fundamental es que si yo soy el inversionista, tengo que tener el manejo de los fondos y tengo que tener un manejo un control sobre la compañía. Por esto inmigración dice que si se está creando un negocio nuevo o se compra un negocio a través de esta inversión, maneje por lo menos el 50% de las acciones de la compañía o tenga el control de la compañía. Hay compañías que están divididas en distintos tipos de acciones, acciones que tienen control y acciones que no tienen control, pues esta persona con esa inversión debería poder tener el control por lo menos de esas acciones que tienen una prerrogativa más alta. La inversión no debe ser marginal, es decir, debe generar suficientes ingresos más allá que poder cubrir con los gastos de vida del inversionista. En este caso, nosotros le decimos a los clientes, no existe un monto como tal porque la ley no lo da, pero sí sabemos que el monto tiene que ser suficiente para poder llevar, la inversión tiene que ser suficiente para que haya una operaciones, para que haya un riesgo, para que haya un negocio y que además te tiene que dar el control. Por ejemplo, comprar unas acciones de una aerolínea con $100,000 no te va a dar el control de una compañía porque una aerolínea cuesta mucho más que eso. Pero quizás comprar un negocio pequeño o montar un negocio pequeño con 100, 150,000 o $200,000 en la cual se justifique que ese monto es suficiente para generarte ingresos, pero también para que la compañía tenga operaciones y vaya creciendo, puede ser suficiente para aplicar por esta vía. Otro punto importante es que hay que entender que aquí tiene que haber un riesgo. Estamos hablando de negocios. Mucha gente nos pregunta, bueno, pero yo tengo una casa que tengo alquilada. Sí, ahí tú invertiste en una propiedad, más no en un negocio, por más que la tengas alquilada, porque la propiedad tiene un riesgo menor o la inversión en propiedad privada tiene un riesgo menor o un riesgo bastante bajo comparado con un negocio donde hay gastos, donde puede ser que ese año la compañía no produzca, etc. Otra de las cosas importantes es que en este caso hay también que comprobar que el inversionista o la persona que vaya a aplicar a esta visa viene a los Estados Unidos a establecer su negocio, desarrollarlo y manejarlo. Este tipo de visa, tanto la E1 o E2, también permite traer empleados de la misma nacionalidad. Es decir, si hay una compañía o incluso una persona que haya aplicado a esta visa y quiere traerse empleados de su misma nacionalidad a trabajar con ellos, esta también puede ser una vía para obtener una visa. Por ejemplo, si yo soy argentina y tengo una compañía aquí en los Estados Unidos donde invertí y estoy aquí con mi visa, o quizás tengo una compañía, aunque no tenga una visa, pero que cumple con los requisitos de inversión, de negocio, de riesgo, de cantidad, etcétera, podría traerme personal de Argentina para que trabajen con nosotros. Esta visa la pueden otorgar por 5 años, dependiendo del país donde de origen, y se tiene que ir renovando constantemente mientras se vaya venciendo. Uno de los beneficios de esta visa sobre las L1 y las G y las H1B, por ejemplo, es que se puede renovar indefinidamente. Es decir, cada 5 años, cada vez que se nos vaya venciendo, la podemos renovar, siempre y cuando podamos demostrar que la inversión sigue, que la operación sigue, etc. No tiene que ser la inversión exactamente igual o en el mismo negocio. El negocio puede cambiar y si el negocio cambia, pues se tiene que solicitar y se tiene que demostrar eso ante inmigración. Pero sí se tiene que mantener una inversión en los Estados Unidos. Otra categoría de visa de no inmigrante es la O1. La O1 es una visa de habilidades extraordinarias, es decir, la persona tiene que demostrar que está en el tope de su industria. Esta visa requiere un empleador, pero este empleador también puede ser un agente si la actividad que la persona viene a hacer o las habilidades extraordinarias que la persona tiene están dentro de ese área. La O1 nos permite, tanto para artistas como para personas dedicadas a la ciencia, a la tecnología, al negocio, aplicar por esta visa y cada una tiene sus requisitos. Si nos vamos por la O1B, que es para las personas que tienen habilidades extraordinarias en el área de las artes, entonces hay unos requisitos específicos, demostrar que la persona es extraordinaria, que ha participado en exhibiciones, por ejemplo, si es un artista de teatro, etcétera, y presentar una carta de una asociación profesional que avale que esa persona tiene habilidades extraordinarias. Cuando nos vamos por la 1A, que es para personas que tienen habilidades extraordinarias en los negocios, las ciencias, etcétera, inmigración nos dice que hay 2 vías. Una, a través de un premio internacional reconocido, por ejemplo, un Nobel, etcétera, o cumplir con 3 de 10 requisitos, que haya recibido premios o reconocimientos menores reconocidos a nivel nacional e internacional, es decir, no tan altos como un Oscar, pero quizás, no sé, la gaviota de oro de
de Chile, por ejemplo. Membresías en asociaciones profesionales que requieran logros sobresalientes de sus miembros para poder formar parte de ellos. Material publicado que hable sobre uno, sobre el trabajo que uno, sobre las habilidades extraordinarias que tiene esa persona, que haya publicado papers, y que estos papers hayan sido publicados en medios reconocidos, contribuciones originales de importancia en su área de experticia, es decir, que hayan sido innovadores, que hayan presentado mejoras dentro de sus áreas de experticia, que haya participado como juez del trabajo de otros, que su trabajo haya sido presentado en exhibiciones artísticas o congresos, que hayamos sido exponentes o presentadores en por ejemplo, un congreso profesional, que haya tenido un rol crítico en organizaciones o establecimientos de reconocida reputación, es decir, que mi trabajo ha sido esencial para el desarrollo de esa compañía de reconocida reputación en la que yo trabajo, que haya obtenido un salario alto o una remuneración significativamente alta en relación con otros en su área. En este punto, migración lo que busca es que nos comparemos siempre con el tope de la industria, no con la media, con el tope. Por esto, estos tres requisitos. Es importante que, por ejemplo, si hablamos de salario, la persona pueda demostrar que su salario es significativamente alto comparado con el tope en su industria y en el lugar donde trabaja. Si yo vivo en Venezuela y soy la mejor artista en Venezuela, yo tengo que comparar mi salario con un artista en Venezuela y no con un artista en los Estados Unidos, para demostrar que mis habilidades extraordinarias están en mi país, ¿okay? O en el lugar donde yo trabajo. Ahora vamos a hablar un poco sobre las visas de inmigrante. Las categorías de visa de inmigrante existen muchas, como les mencionaba al principio de nuestra conversación, tenemos las visas que están basadas, las residencias basadas en una petición familiar, por ejemplo, un ciudadano americano que se case con un extranjero o que tenga papás extranjeros, podría solicitar la residencia permanente de esta persona. Si tiene hijos menores de 21 también, y si tiene hijos mayores de 21 también, solamente que los tiempos de procesamiento son un poco más largos. En el caso de que estemos hablando de una petición familiar por un residente permanente, se permite la solicitud para un esposo, para hijos menores de 21, para hijos mayores de 21 solteros, pero no para padres y hermanos, cosa que sí está permitido para los ciudadanos americanos, si sus hijos y sus hermanos, si sus padres y hermanos son extranjeros. Nuevamente, hay unos tiempos de espera, por ejemplo, ahorita los tiempos de espera o el de procesamiento para las categorías de hermanos está tardando cerca de 14, 16 años, ¿ok? Y después tenemos las visas de inmigrante que están basadas en empleo. Estas categorías tienen un número de visas disponibles al año. Inmigración las ya estableció 5 preferencias y las llama preferencias no porque una se decida más rápido que otra, sino por el porcentaje o número de visas que le otorga cada una de las categorías. ¿Okay? Entonces, la categoría 1, 2 y 3 tienen un porcentaje bastante alto, estamos hablando más o menos del 28%, y la categoría 4 y 5 tienen el restante. Dentro de estas categorías hay algunas que requieren sponsor y otras que no. Ahora voy a explicar brevemente cada una de estas categorías. ¿Ok? Tenemos la categoría EB1, tiene 3 subcategorías. Tenemos la categoría de pasaje en empleo, tenemos la primera que es por habilidades extraordinarias. Esta es muy similar a la categoría 1 que les acabo de explicar, con la diferencia que primero no requiere un empleador y segundo, por supuesto, por ser una residencia permanente, es decir, que nos dará una green card, los requisitos o los estándares son más altos o más exigentes que lo que nos piden para una visa. Igualmente, inmigración nos dice hay 2 maneras. Una, demostrando que tenemos un premio nacional o internacional único, como es un Nobel, un Oscar, un Grammy, etc. O 2, demostrando que cumplimos 3 de 10 requisitos, similares a los que conversé ahorita en la 1. ¿Qué pasa? Por ser una residencia, por supuesto, el estándar está más alto, nos tenemos que comparar con el tope. Entonces, si una persona dice, mira, Adriana, yo publico un artículo y lo publico en una revista importante y tengo un salario alto y una membresía profesional importante que requiere logros de mi parte, por ejemplo, años de experiencia, haber dado clases, etcétera, habría que analizar si solo con esos 3 requisitos es suficiente para demostrar que la persona está en el tope de su industria, que es extraordinario, porque por supuesto que el grado de exigencia es aún mayor que lo que nos pedirían para una visa.
En la categoría EB1B es para profesores e investigadores destacados o reconocidos internacionalmente. En este caso, tiene que haber un centro de investigación, una universidad, etcétera, que esté dispuesta a hacer el patrocinio de esta visa, y hay que poder demostrar, o de esta residencia, y hay que poder demostrar que estas personas son destacadas con citas, con artículos que hayan publicado, etcétera. ¿Okay? La categoría C es para ejecutivos transferidos, y esta es una especie de espejo a la categoría L1A que hablamos en las visas de no inmigrantes. La categoría NB1C, la compañía entonces va a tener que demostrar que hubo un empleado que está en el exterior y que quiere entrar acá a trabajar como ejecutivo de una manera permanente. Una cosa que quiero acotar y que quizás he debido mencionarlo un poco antes es que dentro de inmigración, en estas dos categorías de visa de inmigrantes y no inmigrantes, no existe ninguna visa de no inmigrante, es decir, una visa de trabajo, de estudio, etcétera, que por el tiempo que la tengamos nos convierta en residente permanente. Son procesos aparte. Entonces, incluso cuando estando aquí con una visa L1A, la compañía tendría que hacer el sponsorship de una visa, de una residencia permanente para podernos quedar aquí permanentemente, ¿ok? La siguiente categoría es la EB2. La EB2 y la EB3 son un proceso que se llama certificación laboral, que es el que les voy a explicar ahorita. Es el proceso, digamos, más común o ordinario para obtener una residencia cuando se tiene un empleador con el cual no se ha trabajado antes, ¿ok? O se ha podido trabajar antes, cualquiera de las dos. Estas residencias se pueden aplicar fuera o dentro de Estados Unidos, habiendo o no habiendo trabajado para el empleador. ¿Okay? Y la certificación laboral es un proceso que consiste en demostrar que el empleador les dio la misma oportunidad a empleados estadounidenses de aplicar a la posición y que ninguno de los que aplicaron cumplen con los requisitos razonables exigidos por la compañía para esa posición. Entonces, el objetivo de este proceso es que la compañía demuestre que hizo todo lo posible para contratar un nacional, pero que los nacionales que aplicaron, si aplicaron, simplemente no cumplen con los requisitos para esta posición. Entonces, objetivo principal, salvaguardar la fuerza laboral americana. Categoría EB2 y EB3 van de la mano porque la diferencia viene en cuáles son los mínimos requisitos para esta posición que se está ofreciendo. Si el mínimo requisito es un posgrado o el equivalente a un título universitario y más de 5 años de experiencia, entonces la categoría que aplicaría es la EB2. Pero si estamos por una posición que solamente pide años de experiencia o un título universitario menos 5 años de experiencia, pues la categoría será la 3. Nuevamente, la diferencia de estas categorías no es porque una sea mejor que otra, sino es por el número de visas disponibles que le otorga inmigración a cada una de las categorías. ¿Okay? El proceso de certificación laboral o PERM es un proceso que se tiene que hacer ante el Departamento de Trabajo previo a ir al Departamento de Inmigración. Entonces, la compañía va a tener que hacer todo este proceso, abrir una posición, establecer una posición, fijarle un salario, hacer un proceso de reclutamiento, etcétera. Todo eso para demostrarle al Departamento de Trabajo que hizo todo lo posible para contratar a un extranjero, a un nacional, y que simplemente las personas que aplicaron no cumplen o que no aplicó nada. Una vez que demuestre eso, entonces el Departamento de Trabajo le da a la compañía un permiso o certificación laboral, y con ese permiso, entonces la compañía va a inmigración a solicitar la residencia de esta persona, la residencia permanente. Existe una excepción que se llama la excepción por interés nacional o National Interest Waiver, que es una excepción que solamente aplica para la categoría 2. Y esta excepción hace que no se requiera de una empresa solicitante porque exime al solicitante de hacer el test del mercado laboral o de la certificación laboral. ¿Y por qué se exime o por qué existe esa extensión? Porque el interés nacional que tienen los Estados Unidos en lo que la persona hace y viene a hacer a los Estados Unidos, lo que propone hacer, y esta sentencia lo denomina como el proposed endeavor, lo que yo propongo que vengo a hacer a los Estados Unidos, es más importante o es más beneficiosa para los Estados Unidos, o este interés nacional para los Estados Unidos, en un punto más alto que el salvaguardar ese posible puesto de la fuerza laboral americana que se hubiese podido proteger con un proceso de certificación laboral. Para irnos por la categoría 2, entonces, como estamos hablando EB2, excepción por interés nacional, por supuesto que lo primero que el funcionario, la persona tiene que demostrar es que estamos dentro de la categoría EB2, es decir, que tenemos el equivalente a una maestría dentro de los Estados Unidos o el equivalente a un título universitario y más de 5 años de experiencia,
o el equivalente a habilidades excepcionales. Habilidades excepcionales significa que la persona cuenta con un reconocimiento significativamente superior a lo que normalmente se encuentra en su industria. Y esto se demuestra a través de 3 de 7 requisitos. Por ejemplo, que tenga membresías, que tenga papers o publicaciones, que haya tenido logros o contribuciones especiales en su área de experticia, salario alto, cursos técnicos equivalentes a de entrenamiento, etc. Si la persona cumple con estos primeros requisitos, que son los requisitos para irnos por una categoría 2, entonces después la persona tiene que demostrar que cumple con los requisitos para la ascensión por interés nacional o el National Interest Waiver. Estos requisitos son 3, que lo que buscan es demostrar que hay un interés nacional. ¿Y qué significa esto? Lo primero es que hay que demostrar que la propuesta o lo que se propone que se viene a hacer a los Estados Unidos tiene mérito sustancial e importancia nacional para los Estados Unidos. Bien sea porque ayuda a los negocios, ayuda a la cultura, a la educación, al ambiente, etcétera. La persona y esta propuesta que va a hacer la persona, es decir, yo soy especialista en petróleo, pero no solamente soy especialista en ingeniería de petróleo, sino que he desarrollado este tipo de soluciones y eso es lo que vengo a implementar a los Estados Unidos, por ejemplo, soluciones de mantenimiento preventivo de tuberías en plataformas petroleras. Demuestro que eso tiene importancia nacional porque ayuda a la economía, porque hace a la industria petrolera más eficiente, etcétera, pero también ayuda al ambiente, por ejemplo, porque disminuye riesgos ambientales, pero también puedo decir que por todo este conocimiento que yo tengo, lo que yo quiero hacer es venir a entrenar a la fuerza laboral americana y eso tiene un beneficio para los Estados Unidos. Importancia nacional significa que los beneficios de mi trabajo y de esta propuesta no solamente me van a beneficiar a mí o a mi empleador, sino que benefician a los Estados Unidos o a la industria de una manera general. No basta con decir lo que yo propongo hacer va a generar dinero o va a generarme dinero suficiente para vivir, sino que lo que yo propongo hacer tiene potenciales beneficios sobre los Estados Unidos. No de una manera geográfica, sino en el sentido que va más allá de las 4 paredes de la compañía para la que yo trabajaría o que yo podría trabajar. El segundo punto es que hay que demostrar entonces que la persona está bien posicionada para avanzar lo que se propone. Es decir, que yo tengo cierto grado de experiencia y tengo cierto reconocimiento en mi industria que me permite a mí hacer lo que yo digo que vengo a hacer. Y es en esta parte donde la persona va a tener que demostrar que cumple con todos los requisitos o con toda la experiencia que se puede tener para lograr eso. Si yo digo que yo soy ingeniero de petróleo, que tengo experiencia en el desarrollo de mantenimiento preventivo, yo tengo que demostrar que esa experiencia lo tengo y lo demuestro a través de cursos, de proyectos similares que ya haya trabajado, papers, si los tengo, cualquier cosa que tenga que permita al funcionario entender, si ya yo he hecho esto en el pasado, yo claramente puedo traer esto en el futuro. Y por eso también es importante presentar un modelo de planes de qué es lo que se quiere hacer en Estados Unidos en el futuro, así como también de que tengo medios viables de soporte financiero para lograr este objetivo. Y el tercer requisito es una suerte de conclusión, porque entonces lo que nos pide este proceso es demostrar que en balance sería beneficioso para los Estados Unidos eximirme a mí de un proceso de certificación laboral, porque los beneficios de mi trabajo y lo que yo propongo traer a los Estados Unidos supera los beneficios de salvaguardar o la posibilidad de salvaguardar ese puesto de la fuerza laboral americana. Esto es una muy buena opción para personas con muchos años de experiencia en industrias que puedan que sean relacionadas con la economía, la educación, etcétera, porque nos permite, sin la necesidad de un sponsor, aplicar directamente a nuestra petición de residencia. Otra de las categorías que nos falta por mencionar, que son las categorías de visas de inmigrante, la categoría B4, esta categoría incluye trabajadores de organizaciones religiosas que puedan probar que tienen al menos 2 años de experiencia trabajando dentro de esa organización religiosa. La organización religiosa va a tener que demostrar o va a tener que hacer la solicitud. Lo importante es que siempre pueda demostrar que tiene 2 años continuos de experiencia trabajando por una organización religiosa y que su trabajo está relacionado con la vocación o con la religión. Y la categoría B5 es una categoría de residencia por inversión. Para esto la persona debe probar que hizo una inversión de $1 millón en un área urbana o por lo menos $500,000 en un área deprimida o rural y que esta inversión creará por lo menos 10 nuevos puestos de empleo.
que cree 10 nuevos puestos de empleo, es importante que nos enfoquemos en creará, no es que va a mantener 10 puestos de empleo que ya existían, sino que los tiene que crear, los tiene que generar. Y la inversión tiene que ser a riesgo, es decir, tiene que haber un negocio. No puede ser por lo menos un préstamo, no, porque hay que demostrar el origen de los fondos de lo que está, de donde estamos, que invertimos. Importante es que el dinero ya tiene que estar invertido, no es la proyección a invertir, es ya yo invertí el dinero y aquí está el riesgo. Lo otro es importante sobre estas visas es que la inversión se tiene que mantener por 2 años por lo menos desde que se aplica, porque la residencia que se otorgará será condicional por 2 años. Y a los 2 años la compañía va a tener o la persona va a tener que demostrar que efectivamente la inversión continúa y que efectivamente se crearon los 10 nuevos puestos de empleo para esta residencia. Esa es la explicación breve sobre, o bastante a grandes rasgos de los tipos de visas. Sé que tenemos algunas preguntas, sé que tenemos unas cosas en el chat, no sé si tú las puedes ver, María Antonieta, o tienes algo que quieras que hable con un poco más de detalle. Sí, bueno, han habido varias preguntas. Yo respondí algunas que tenían que ver con la pregunta si Ecuador estaba incluido en el tratado de la E2. Okay. Estuvo incluido hasta el 2018 y ya no lo tiene. Ya no está. Y luego preguntaron sobre cuál es el mínimo recomendado para la E2. Sí, bueno, como les decía en nuestra explicación, la ley no exige un número, no nos da un número. Nosotros sí sabemos por experiencia, depende mucho del negocio en el que se invierta y de lo que se vaya a hacer, pero si es una persona que quiere empezar un negocio nuevo aquí, unas oficinas quizás, o comprar algo, dependiendo del negocio, pero estaríamos hablando por lo menos entre 150 y 200 mínimo, pero nuevamente dependerá demasiado del negocio y de lo que se vaya a hacer, ¿no? Sí, definitivamente pues depende del tamaño del negocio, Sí, porque... como les decía, si quieres si quieres invertir en una aerolínea, inviertes $200.000 en una aerolínea, pues $200.000 no te da el control de la compañía, ¿no? Correcto. Que es lo que hablamos, que el requisito de la E2 es que tú tengas el control de los fondos y el control de las decisiones que se van a tomar esa compañía. No es simplemente decir, yo puse $100.000 en la bolsa, porque también mucha gente nos dice, ay, pero yo tengo $300.000 en la bolsa. Bueno, pero $300.000 en la bolsa no te da control sobre nada. Entonces, tiene que haber un negocio, tienes que tener el control, o sea, del negocio en el que estás invirtiendo. Claro, tiene que haber además como que comercialmente una operación que no puede indique ser que vas a venir, no puede ser pasivo, ¿no? Exacto. Ok. Luego hay una pregunta que no estoy segura de entender que hizo Leandra. ¿Se puede demostrar ficticiamente o realmente hay que hacerlo? Porque si yo tengo confianza con la gente que tengo en mi país, quiero esa gente sin tener que verla de Estados Unidos, yo soy contadora, ¿se puede aplicar? La verdad es que no estoy segura de entender, Leandra. ¿Tú podrías redactar un poco mejor la tampoco sé muy bien pregunta? de qué visa está hablando. Correcto. Porque hay muchas, ¿no? Lo que sí es importante es que aquí no puede haber nada ficticio. O sea, tiene que haber una oferta real de trabajo. Tiene que haber ofertas, tiene que haber una inversión, como les decía en la EB5, igual que en las visas G, la inversión se tiene que haber hecho. Tú pides esto después de que invertiste, después de que el riesgo está. No es yo pienso invertir y esta es mi propuesta, no, es ya yo invertí y esto es lo que yo creo que va a generar lo que yo invertí. Perfecto. Natanael Arias nos pregunta, hola, si tengo una empresa en Estados Unidos pero soy extranjero, ¿puedo aplicar para una visa de trabajo y solicitar un Social Security? Bueno, habría que ver qué empresa, qué es lo que tiene, si la empresa tiene operaciones, porque tener simplemente una compañía no es suficiente, pero podrías, si tienes una nacionalidad que tiene visa, por ejemplo, tratado de inversión o tratado de comercio, y la empresa puede aplicar por esa vía lo que has hecho, o una L1, que tengas una empresa en Estados Unidos, que le comenté al principio, en tu país, y que puedas hacer la transferencia como trabajador de la empresa del otro país a los Estados Unidos, pero habría que ver qué es lo que hace tu empresa, porque mucha gente
y legalmente, eso es algo que siempre nos preguntan, ¿yo puedo constituir compañías en Estados Unidos sin tener una visa o sin vivir en Estados Unidos? Sin ningún problema, tú lo puedes hacer, pero tener una compañía, constituir una compañía, que es algo muy sencillo en los Estados Unidos comparado con los países latinoamericanos, no te da derecho absolutamente a nada. A menos que califique para Al algún menos que tipo puedas de las visas que calificarlo, hemos pero hablado. solamente la constitución de una compañía y tener una compañía creada, no. Correcto. Ok, aquí tenemos, Antonio González nos pregunta, ¿cuál es el límite de edad para una EB2 para National Interest Waiver? No hay límite, al revés, o sea, hay un mínimo es que tengas un grado, que tengas un pregrado, un posgrado, un pregrado y más de 5 años de experiencia, o que tengas habilidades excepcionales en tu área. Máximo no hay, siempre y cuando podamos demostrar que tú puedes traer ese interés nacional y que tienes y que estás bien posicionado para hacer eso que dice que tú vienes a hacer. Ok, Joel Díaz nos dice, tengo un contrato joint venture firmado por la compra de una franquicia. El contrato tiene una validez de 5 años renovable y trabajo en ello desde el mes de agosto de este año. He recibido ingresos demostrables. ¿A qué tipo de visa podría aplicar? Porque necesito abrir oficinas en Tampa. Gracias. Tendríamos que analizar tu negocio a ver si puede ser que apliques dependiendo de tu nacionalidad. Porque pues si tienes una nacionalidad de argentino, colombiano, mexicano, podría aplicar por una visa de 2 si cumple con los requisitos, pero habría que ver específicamente la inversión que ha hecho, lo que tiene, si tiene alguna compañía en otro país relacionada que pueda permitirle aplicar para una L1, por ejemplo. Yo creo que es bien importante que si tienen planes o interés de abrir de tener una visa, cuando estén creando un negocio en Estados Unidos, se asesoren adecuadamente con un abogado de inmigración para que creen una estrategia coherente. 100%. Porque a veces, o sea, simplemente abrir la compañía, como tú bien dijiste, no es suficiente. Entonces, ¿cómo hacemos para que, de acuerdo a las características que tiene el negocio o la nacionalidad que tiene, se cumplan con los requisitos para que ese negocio te pueda servir para, y allí es importante un trabajo coordinado entre el tema de negocios como tal y los abogados de inmigración para asegurarse que se cumplan todos los requisitos y se pueda lograr el cometido. Sí, exacto. Y creo que, o sea, hay 2 maneras. Hay mucha gente que dice, mira, quiero empezar un negocio para ver cómo me voy a Estados Unidos con eso. Y eso es importantísimo entonces, que antes de empezar el negocio de operaciones, porque así como les mencionaba, la L1 nos permite aplicar una visa cuando la compañía tiene menos de 1 año de operaciones para empezar nuestras operaciones aquí en Estados Unidos, siempre y cuando tengamos unas operaciones en otro país, por supuesto. Pero también puede ser que llegues a 5 años después de que ya tienes tu negocio y tu negocio está operativo y dices, bueno, dime si esto me funciona para pedir una visa. Y quizás en ese momento ya hay que hacer muchas reformas o incluso nos ha pasado y lo hemos hablado cuando usamos la asesoría de GBS en cuestión de asesoría de negocios, es decir, lo que te conviene mejor es constituir una nueva compañía porque ya las operaciones que tienes quizás no cumplen con los requisitos o tuviste muy buenas operaciones hace 3 años, pero ahora los números no dan para aplicar para una visa. Uh-huh. ¿Okay? Sí, por eso es tan importante como que entender, y esa es la idea de este webinar, que puedan tener un entendimiento global de todas las opciones y en función de eso puedan tener una idea mejor de cómo establecer una estrategia y busquen la asesoría desde un principio. Aquí tenemos, sí. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Se pueden poner franquicias de Argentina en Estados Unidos o solo se deben ser franquicias de Estados Unidos para aplicar a la E? No, lo importante es que haya una inversión en un negocio, o sea, y que puedas demostrar que hiciste la inversión. Si la inversión o la compra en la franquicia la hiciste en Argentina, eso ya no se considera una inversión acá, pero si vas a montar el negocio acá, compraste un terreno o vas a alquilar un local, etcétera, eso sí se podría considerar. Sí, pero no es relevante de dónde es la franquicia. No. Si la franquicia es de Argentina y te están dando el territorio para que abras una franquicia en Estados Unidos, no hay ningún problema. Lo importante es que puedas demostrar que se está haciendo una inversión acá, que no sería en este caso la compra de la franquicia como tal en Argentina, por ejemplo. Correcto. Tiene que ser como una entidad americana y que va a operar en los Estados Unidos. Ok, luego aquí nos pregunta Mari, creo que es María o no sé, para participar a la EB2 NIW, además de tener un MBA en mi país, finanzas, es interesante si tengo cursos realizados en Estados Unidos vía online,
taxes, bookkeeper. Bueno, no, podría ayudar que tengas los cursos, por supuesto, pero lo que habría que determinar es que lo que tú haces o tu profesión o lo que vienes a hacer en los Estados Unidos hay un interés nacional. No solamente tener un posgrado es señal de que hay un interés nacional para el National Interest Waiver, es qué es lo que yo tengo, mi experiencia y qué es lo que vengo a hacer en los Estados Unidos. Sí, eso es importante porque, digamos, creo que la confusión está en que con el hecho de tener simplemente un posgrado no es suficiente. Por eso les daban los 3 criterios que les decías: mérito sustancial, importancia nacional, estar bien posicionado para lograr esa propuesta que trae beneficios a los Estados Unidos. Porque sin ese interés nacional, y María Antonieta, yo siempre se lo comento a mis clientes cuando me dicen, mira, ¿quién aplica un National Interest Waiver? Digo, mucha gente puede aplicar un National Interest Waiver, pero por ejemplo, un médico que solamente se ha dedicado a la medicina interna, que nada más ha trabajado en su consultorio, que no ha hecho investigación, nada, por más de que trabaje en el área de salud, poder demostrar que lo que él hace, si nada más ha trabajado en un consultorio, es de interés nacional, es muy difícil. Igual que un profesor que solamente ha dado clases, digamos, de matemáticas, por más que tenga 1000 cursos, por más que tenga 7 posgrados en educación, si no podemos demostrar que su propuesta y que tiene esa experiencia en, por ejemplo, en el desarrollo de currículums que ayudan a los niños a permanecer en clases, o sea, estoy hablando genéricamente de cosas que se me ocurren, es muy difícil que esa persona pueda cumplir, porque ya hay sentencias que así lo dicen. Hay muchas sentencias donde dice, solamente el hecho de ser profesor no es de interés nacional, solamente el hecho de tener uno de los requisitos de decir, yo soy posgrado, no es, porque el tener posgrado es para poder calificar por esta vía, pero después tienes que ver si cumples con los 3 requisitos de interés nacional. Correcto. Sí, demostrar interés nacional no es tan sencillo. No. Hay que, no es imposible, ¿no? Pero... Correcto. Y bueno, y el otro punto también que yo creo que es bien importante, que ustedes tienen muchísima experiencia en esa área y también pueden trabajar en función de ver cómo plantear el caso para que sea factible probarlo. No es para todo el mundo, pero es una alternativa interesante. Yo he visto alternativas muy interesantes con gente que tiene negocios, gente que ha sido exitosa en su país y ha tenido negocios importantes que pueden obtener interés nacional con proyectos que vienen a hacer acá y con inversiones que plantean tener, y se plantea un plan de negocio que la persona va a ejecutar y que pueda ser de interés nacional. Por supuesto, y también creo que hay cosas que la gente le dice, quizás hoy no puedes aplicar porque no tienes la experiencia, o porque no tienes el MBA, pero saliste a la universidad, hiciste un MBA y no has trabajado, por ejemplo. Pero en 5 años, si tú ya tienes esta información, también te permite, o en un año, prepararte y decir, ¿sabes qué? Para hacer mi caso más fuerte, voy a ponerme a publicar, voy a ver si consigo dar clases en la universidad, porque todo eso ayuda a demostrar que tú tienes ya ese grado de experiencia, porque no solamente hay que mostrar el interés nacional, sino que estás bien posicionado, que tienes un récord de experiencia, tu trabajo ha sido significativo dentro de tu área. Entonces, si somos muy jóvenes, quizás es muy difícil que algún día lo puedas hacer, pero son cosas que se pueden trabajar con objetivo de poder demostrar estos requisitos. Hay otra pregunta aquí de Maxi Hernández. Hola, tengo una cabaña de alquiler por día en Tennessee. ¿Podría aplicar alguna visa para el manejo de la misma? Bueno, eso justamente se los puse como ejemplo de lo que constituye una inversión para las visas por ejemplo. Simplemente tener una propiedad en alquiler no es. Puede ser que si tuvieras varias propiedades y una compañía que haga el manejo de estas propiedades de alquiler y que se justifique que tienes empleados, etcétera, que se necesita que tú vengas a manejar eso, podría ser. Natanael Arias nos dice, tengo un concesionario de vehículos en República Dominicana con operaciones y abrí mi compañía en Estados Unidos también y ya va a tener operaciones. Por ello preguntaba si podría cambiar mi estatus migratorio a visa de trabajo o un Social Security. Tengo visa B1, B2 y también en proceso de ITIN. Ya la empresa tiene su EIN y su Tax ID. Bueno, habría que ver qué es lo que está haciendo la empresa, Natanael. Aquí hay como les decía, solamente tener una compañía que declare impuestos, que reciba dinero no es suficiente, tiene que tener operaciones como tal, no puede ser pasiva de que simplemente yo facturo con la empresa de Estados Unidos, sino que la compañía en Estados Unidos tiene que tener una necesidad, un objetivo y un negocio o operaciones como tal para que se justifique que tú puedas estar aquí manejando, trabajando en tu negocio. Nos puedes escribir, mi mail es adriana.bello@bbalawgroup.com, support@bbalawgroup.com. Ahora se los escribo aquí en los mensajes, para que
podamos analizar cada caso, porque bueno, hablar por encima de si puedes o no puedes, el hecho de tener una compañía nada más, o de que tenga operaciones nada más, como me lo estás mencionando, no te da derecho a una visa ni nada, salvo que podamos analizar cuáles son ese tipo de operaciones, ¿ok? Ok, tenemos acá, ya yo coloqué, les compartí el email de support bbalowgroup.com. Si la empresa está en USA, presenta pérdida o restricciones para las sanciones contra Venezuela, se puede realizar una solicitud para un empleado de B2. No entendí esa pregunta. No sé, si la empresa está en USA, presenta pérdida o restricciones por las sanciones, si la compañía no está operando o tiene pérdida, no va a poder. Sí. Pero como hay que evaluarla. Hay que evaluarlo porque cada cosa es distinta, y cada negocio es distinto. Quizás te da pérdidas, pero podríamos buscar, o sea, podrías tener otra compañía, empezar otra vez una inversión con otra compañía, o sea, dependiendo de lo que se tenga y también de lo que estés dispuesto, porque hay personas que son mucho más, pueden cometer más propensas a tener riesgos más grandes, decir, mira, sí, tengo mi compañía que da pérdidas, pero puedo constituir una nueva y empezar para que los números me den desde el principio, por ejemplo. Correcto. Déjame ver si hay algo más por acá. También, bueno, la aprovecho mientras vas buscando. Nuestro Instagram es BBA Law Group. Damos muchísima información. Creo que nuestro contenido allá también está súper chévere. Hablamos bastante de información sobre las L1, las E. Entonces creo que eso también les puede ayudar. Esta explicación que dimos también tiene muchas explicaciones allá. Nos pueden contactar por nuestro email para sus preguntas específicas. Hay muchas opciones y a veces cuando uno presenta todo esto a nuestros clientes y a las personas con las que hablamos, se nos empiezan a prender bombillos, pero mira, yo tengo esto, pero mira, yo tengo aquello. Entonces, todas esas cosas creo que nos permiten también evaluar más adelante o cuando ya tengas algo un poco más concreto y digas, mira, ¿sabes qué? Estoy pensando, como tú decías, invertir en esto. Pero quizás vienes y me dices, quiero invertir en esto y quiero una visa inversionista. Y te digo, bueno, pero si ya tienes una compañía, quizás mejor ya tienes tu compañía operativa, ¿por qué no nos vamos por una L1? Porque, como les decía, unas visas E la puedes renovar muchas veces, pero nunca te lleva a una residencia, pero quizás con una L1 A, eventualmente la compañía te pueda sacar una residencia, por ejemplo. Pero también una persona podría comenzar con una E y luego hacer una residencia por ejecutivo transferido si cumple con las características, Por ¿no? supuesto, por supuesto. O también puedes empezar con venirte como estudiante y empezar a trabajar con un OPT y que la compañía con la que estás trabajando te quiera sacar una residencia permanente. O que ya tú tienes experiencia y te vienes a hacer una maestría y dices, ¿sabes qué? Creo que un National Interest Waiver puede ser una opción. Si, por ejemplo, una persona está aquí en Estados Unidos con una visa estudiante o con cualquier tipo de estatus, porque puede estar incluso con un asilo o con cualquier tipo de cosa y podría, ¿cómo podría ser para, por ejemplo, hacer una certificación? Porque puede tener cualquier visa, puede tener también una E o en fin, cualquier visa y buscar una opción de residencia si tiene un empleador que le haga una oferta. También, claro. Y la certificación laboral tiene esos beneficios que, como yo les mencioné al principio, puedes o no haber trabajado nunca con esa compañía que te quiera hacer una certificación laboral, e incluso puedes tener 5 compañías que estén interesadas en contratarte y que las 5 te hagan una certificación laboral. Eso nadie lo impide. Lo importante es que, bueno, analicemos que la compañía cumpla con los requisitos como compañía americana, que tiene la capacidad de pagar ese salario y que tiene empleados o cuántos empleados tiene para justificar que que se puede pagar tu salario, porque si la compañía, que es algo importantísimo y que también lo hemos hablado tú y yo antes, María Antonieta, a veces llegan compañías que nos dicen, mira, yo quiero sacarle la certificación y cuando nos dan los estados financieros o las declaraciones de impuestos, la compañía siempre ha dado pérdidas. Pérdidas en el sentido contable, quizás no pérdidas en el sentido que no es que no puedan pagar el salario, pero si me lo dices hoy y yo te digo, mira, estos números no me van a servir cuando yo tenga que demostrar tu capacidad de poder pagar ese salario que tienes que demostrar que tienes que pagar, te puedes ir preparando y preparando tus declaraciones y tus estados para que por lo menos esos, digamos, 100,000 o 180,000 dólares que te vas a tener que pagar de salario se puedan demostrar, porque no es nada más con ingresos, también es con capital de trabajo, etcétera, que lo podemos demostrar. Pero esto todo tiene una planificación. Hay compañías inmensas que han llegado a nosotros y dicen, ¿puedo hacer la certificación? Aquí está todo. Y cuando les pedimos los estados, decimos, mira,
o arreglas esto o no lo vamos a poder hacer porque te lo van a echar para atrás después de 2 años, porque son procesos que toman tiempo. Sí, yo creo que esa parte es súper importante, ¿no? Y el trabajo que, y por eso esta sinergia entre BBA Law Group y GBS Group, que podemos trabajar en conjunto y estar seguros de que se toman en cuenta todas las variables necesarias, porque hay una mezcla de necesidades, que es cumplir con los temas legales, pero además que el negocio cumpla con los requerimientos. Entonces, Claro. allí esa sinergia es súper importante porque lo que hace es que potencia las posibilidades de lograr el éxito de los procesos, porque lo que tú dices, los procesos son largos, los procesos involucran poder demostrar financieramente desde el punto de vista de impuestos, con su declaración de impuestos sobre la renta de la empresa que cumple con ciertos requisitos, y si eso no se toma en cuenta o no se lleva en coordinación, al final se llevan sorpresas desagradables que al final terminan teniendo consecuencias negativas. Claro, y como lo decíamos al principio, uno, importantísimo, lo que hemos hablado, llamémoslo planificación preinmigratoria. Si yo me quiero ir, yo prefiero, si tú te vienes, yo prefiero que tú me llames antes de que te vengas, que cuando ya estés aquí me dices, ahora solucioname cómo me quedo. ¿Por qué? Porque es más fácil saber cómo vamos a reaccionar o decir, mira, te puedes venir, pero vamos a hacer esto, esto y esto antes, ¿por qué no haces esto? Porque te planificas y puedes aplicar primero y hacer estrategias. Mira, vamos a aplicar con una visa E, donde en 5 años la idea es que tú puedas tener esto y esto para que eventualmente puedas aplicar a una residencia permanente como ejecutivo transferido, por ejemplo, y que dices, mira, sí, estuve afuera, salí, entré, o buscar una compañía que te pueda hacer una certificación laboral, pero llegar hoy y decir, mira, aquí no tengo nada, me quiero quedar, lo hace un poco más difícil. Nos toca y nos pasa mucho, pero la idea es podernos planificar y tener estrategias, bien sea que empecemos hoy o que empecemos mañana a largo plazo. Sí, la planificación es vital. Y mientras más temprano entiendas todas las opciones y puedas encaminarte y tener como que el camino, la ruta, porque no va a ser de hoy para mañana, pero es un camino. Yo siempre digo, digamos, yo llegué hace 24 años a Estados Unidos, perdón, hace 24 años a Estados Unidos, y si yo hubiera sabido eso, hay muchos errores que no hubiera cometido, o mucho tiempo que no hubiera perdido porque no conocía y fui descubriendo en el camino. Entonces, lo ideal es que podamos entender como inmigrantes o potenciales inmigrantes, porque mucha gente, no, es que no me interesa porque yo no pienso hacer esto sino dentro de 2 años. No, si arrancas hoy, posiblemente cuando realmente te quieras venir, vas a tener el camino abonado y con las mejores condiciones para estar acá. Y hay cosas que, o sea, hablando de eso, de errores que la gente dice, por ejemplo, en las visas E, la gente me dice, bueno, pero si aplico una visa E, me tengo que ir a vivir a Estados Unidos sí o sí. Le digo, no es que te tienes que venir a Estados Unidos. La visa E te va a permitir entrar y salir, a manejar tu negocio, a tener un salario en tu negocio con el que tú invertiste, pero también te permite seguir trabajando en tu compañía, en la inversión que tengas afuera o en el trabajo que tengas, o sea, o si es una compañía de relación, entrar y salir sin ningún problema. Es decir, no es que tienes que pasar, no me voy a poder ir de Estados Unidos, tengo que estar todos los días acá. No, te permite te da la movilidad que muchas veces, si no tienes una visa E, cada vez que entres con tu visa de turista, le digo, vengo de negocio, te limita también el tiempo que puedes pasar para manejar tu negocio, te limita también lo que puedes hacer, porque como una visa B no puedes estar en la nómina de tu compañía. Correcto, ni puedes tener un número de seguro social, mientras que tener una visa que te permita vivir y trabajar aquí sí te va a permitir tener un número de seguro social, hacer historia de crédito. Exacto. Incluso desde el punto de vista comercial es muy importante, porque si tú, por ejemplo, vas a un banco y aunque seas dueño de una compañía y quieres hacer algunos trámites o pedir un crédito. Una tarjeta de crédito, incluso. Exacto, te ponen problemas, mientras que si tienes una visa que te permite vivir aquí, que tienes un número de seguro social, las condiciones son diferentes y te facilita desde el punto de vista de negocio, operaciones que quieras hacer y de hecho, para mucha gente también es importante porque cuando empiezan a crecer los negocios también las necesidades de involucrarte con el sistema crecen y ese crecimiento implica que posiblemente incluso con visas temporales como una E, por ejemplo, tienen limitaciones porque te la pueden dar hasta por 5 años, pero los créditos, por ejemplo, te van a un crédito por más tiempo. ¿Cómo
¿cómo te lo dan si no saben si te vas a poder quedar luego? Entonces, ese tipo de cosas es importante en un momento dado también planear no solamente para el hoy o para el cómo me vengo, sino cómo doy el siguiente paso para tener una residencia permanente y estar aquí a largo plazo. Claro, es que o sea, es estrategias. Mira, desde ser, por ejemplo, nos pasa, la gente llega para acá con esta, que es el waiver a una visa de turista, que lo tienen, por ejemplo, las personas que tienen un pasaporte europeo. Y dicen, mira, ahora me quiero quedar. Lamentablemente con la visa, con eso no hay manera que te podamos cambiar, porque tú no tienes un estatus válido que te permita cambiarte. Vas a tener que salir, aplicar a tu visa de estudiante y regresar. Por ejemplo, si eso es lo que quieres hacer. O salir, aplicar a tu visa de inversionista afuera y regresar con tu visa de inversionista. Entonces, tener esas estrategias, decir, bueno, mira, sí, quiero invertir, invertí, Adriana, ahora que ya hice esto o que quiero hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Hacemos esto, ok, y en tantos años ver, bueno, hablamos para que la compañía cumpla con estos requisitos y ver si podemos aplicar entonces a una residencia por estas vías. O cómo hacemos para que el negocio también, porque eso es importante, cuando tienes que renovar la visa de 2, tienes que volver a demostrar todos los requisitos que ya demostraste en un primer momento, que la inversión continúa, que generas más que lo que necesitas para vivir, que no es marginal, que hay operaciones, que hay la necesidad que tú estés aquí manejando el negocio, porque no es simplemente invertir. La visa E2 te limita a trabajar solamente en el negocio de tu inversión. Entonces, si el negocio no te da otra estrategia, cuando mucha gente dice, bueno, somos una pareja y queremos invertir y queremos hacer una visa E2, y supongamos que la mujer es la que siempre ha trabajado en compañías y ha hecho muchas cosas, y puede conseguir trabajo más fácil. Y me dice, no, porque mi esposa es la que va a invertir. Bueno, quizás corresponde que viene mejor que sea el esposo el que invierta si la otra persona es la que tiene más posibilidades de conseguir un trabajo en otra compañía para apoyarse económicamente, porque a veces el negocio y la inversión, bueno, nos limita que nada más podemos trabajar en eso, ¿no? Así es. A ver, tenemos acá, ¿cuál es el costo para una cita? Me preguntan. Cristian. Bueno, nuestra consulta inicial es de 1 hora y media y tiene un costo de $150. Hacemos una explicación completa de, bueno, más o menos todo lo que hablamos hoy y analizamos las opciones ya de cada uno de ustedes y las preguntas que tengan ya con ustedes, ¿ok? Listo. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Pueden ayudar a tramitar una visa de estudiante para asegurar que el expediente sea el mejor efecto de la evaluación de inmigración para un venezolano? Me imagino que quiso eso. Bueno, dependerá si aplicas por el consulado, si aplicas aquí en Estados Unidos un cambio de estatus. En el consulado la verdad es que no hay mucho expediente que hacer más que pidas una visita y lleves tus documentos. Te podemos dar una consulta para que tengas todo preparado y prepararte a la entrevista, pero más allá que eso no puedo hacer mucho más porque yo no puedo ir a la entrevista contigo en el consulado. Aquí si es un cambio de estatus, claro que los podemos ayudar. Nosotros les pedimos toda la información, documentos que demuestren, y eso es importantísimo en las visas de no inmigrante, como una visa de turista, incluso una visa E o una visa de estudiante. Hay que demostrar que hay lazos y que hay una intención de regresar al país una vez que esa temporalidad o eso que se viene a hacer acabe. ¿Ok? Entonces para los estudiantes hay que mostrar que se tienen cosas en otros países, bien sea en Venezuela, si eres venezolano, o si eres venezolano en Colombia y vives en Colombia, pues en Colombia. ¿Y qué tipo de cosas ayudan a probar esos lazos? Mira, propiedades, cartas de empleo que dicen yo le estoy dando, por ejemplo, un permiso no remunerado para que vaya a estudiar inglés y regrese. Que tengas negocio, incluso que seas de las dueño. universidades. Si tú estás en una universidad en Venezuela que te puedes venir a hacer un programa de 6 meses con otra universidad acá y volver a regresar, también permite negocios, cualquier cosa que demuestre tus lazos o tus conexiones con otro país distinto a Estados Unidos, porque tú no puedes, como decíamos al principio, la intención que determina que eres inmigrante o no inmigrante. Cuando aplicas una visa no inmigrante, tú tienes que tener la intención de estar aquí solo temporalmente. Ok. Para la visa no se necesita un tiempo específico en el año. No, se puede aplicar en cualquier momento. Puedes aplicar en cualquier. Diferente que el H1B, me imagino que por eso viene la pregunta. Sí. ¿No? Si tengo un negocio, pero no hay tratado para la E2, ¿qué otra forma de administrar ese negocio tengo? Bueno, habría que analizar si puedes cumplir con los requisitos, por ejemplo, para una L1A, que fue lo que conversamos. La L1A es una visa para transferencia entre compañías relacionadas, una compañía en el extranjero con una compañía relacionada, sucursal, etcétera, aquí en los Estados Unidos.
Les estoy colocando allí para citas support@bbalawgroup.com. Tienen el email también de Adriana Bello en el chat, adrianabello@bbalawgroup.com. No es Adriana.bello, ¿verdad? No, Adriana Bello. Adriana Bello, correcto. Ok. Me preguntan cuál es el costo estimado y tiempo para procesar una visa EB2 NIW. Bueno, el tiempo varía de acuerdo a cuán rápido tengamos nuestra información, la información. Hacer un expediente de esto puede tomar más o menos 6 meses y actualmente le está tomando inmigración 1 año, año y medio responder este tipo de solicitudes. Entonces yo te diría que por lo menos en 2 años es más o menos el tiempo que desde que comienzas a trabajar con nosotros hasta que más o menos tengamos una respuesta de inmigración. Los costos depende también del caso. Estaríamos hablando a grandes rasgos, esto no puede constituir en ningún momento ningún acuerdo de que esto, pero a grandes rasgos estamos como aproximadamente en los $12,500, más los fees de inmigración, etcétera. Ok, por aquí Maxi Hernández pregunta de nuevo, tengo una cabaña en Tennessee de alquiler por día para turismo, ¿puedo aplicar alguna visa para el manejo de la misma, ya sea renta o resolución de problemas, por ejemplo, busca de personas para reparación, mantenimiento? Solamente con una cabaña no constituye una visa, no hay una visa que te diga por tener una propiedad en alquiler, pues como les mencionaba y respondimos anteriormente, tendríamos que ver qué tipo de negocio tienes, si hay una manera que se pueda mostrar que es más allá que simplemente tener una propiedad, porque la propiedad en sí no es una inversión que pueda calificar para una visa de inversionista o para una L1A, por ejemplo, porque no hay un negocio, no hay una operación como tal, sino simplemente la renta que recibes de tu bien. Sí, en este caso que ella dice que lo arrenda para turismo, me imagino que lo tiene como Airbnb o algo así. Evidentemente ahí hay un poco más de operación como tal que decir tengo una renta a 1 año y ya. Implica un poco más de operatividad. Sin embargo, una de las cosas que tú mencionabas es que el negocio tiene que ser sustancial y tiene que probar también que puede tener capacidad para pagar los gastos de vida del inversionista y su familia. En Estados Unidos el tema con eso es, no sé, que hay que evaluar el negocio y ver cuánto produce al año, cuáles son las ventas anuales. Y no sabemos si ella tiene una nacionalidad que tiene para tratado de inversión también. Bueno, empezando ¿no? por allí, claro. Si fuera, porque eso es entendiendo que ese es el objetivo, pero si el negocio no es suficiente para más allá de los gastos, que efectivamente, porque también lo que tienen que entender es cuál es el riesgo en este caso. Hay un riesgo como tal en la inversión que tuviste, no, puede ser tan mínimo que no exista riesgo, porque tener solamente una propiedad no es un riesgo. Tiene que ser una inversión activa, que tenga riesgo, que haya un riesgo de que si las cosas no funcionan, lo pierdo. Cuando hablamos de una propiedad y que yo simplemente compro una propiedad y la alquilo, así sea en Airbnb, a pesar de que hay operaciones, no hay, el riesgo puede ser mínimo. Habría que analizar un poco más qué es lo que hay o qué quizás podrías tener más allá de eso, ver cómo podemos convertir eso que estás haciendo, quizás manejo de propiedades, como un negocio o como una posible L1, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si una persona compra propiedades y las vende y hace como flipping, que está compra y vende propiedades, eso podría funcionar para en caso de una E. Dependiendo si podemos justificar que efectivamente hay una necesidad, que la persona esté aquí y que es algo que está continuo. No es que tengo una propiedad y la vendo y me quede sin inversión, porque la inversión se tiene que continuar. Si la inversión es una casa y la vendí, pues la inversión se acabó, ¿no? Entonces claro, hay que manejar, hay que ver, porque el negocio puede ser, sí, tengo 3 casas que invertí, pero además estoy haciendo flipping de 5 casas y después sigo haciendo flipping, o sea, depende mucho del negocio, por eso es que hay que ver específicamente qué es lo que está haciendo la persona y qué es lo que pretende hacer, porque hay que presentar plan de negocios o hay que presentar estados financieros que digan que ya las cosas están funcionando como queremos que funcionen para una visa de inversionista. Sí, por eso es tan importante pues una evaluación y determinar si efectivamente el negocio puede calificar o qué tipo de negocio o cómo hay que estructurarlo para que efectivamente pueda cumplir con los requerimientos. Y ahí lo importante de la sinergia del trabajo que hacemos en conjunto BBA Law Group y GBS Group para ayudarlos a que puedan tener una estrategia coherente que les permita lograr los objetivos que están buscando. Totalmente de acuerdo, porque sobre todo cuando hablamos de negocios, como desde lo que les decía al principio, si podemos tener
700 compañías establecidas en Estados Unidos que estén produciendo, pero si no tenemos una estrategia de negocios no va a funcionar para una visa, porque cada uno tiene sus requisitos y son requisitos de inmigración. Muchas veces la gente me dice, pero mi negocio es súper operativo. Bueno, pero para inmigración yo necesito una estructura que demuestre que tú tienes grados de supervisión. Si no tienes esa estructura, no lo puedo demostrar. Entonces, bueno, creemos la estructura para que lo podamos demostrar. Así es, sí señor. Es muy importante entonces que puedan tomar en cuenta todos las aristas, que son muchas, y lograr tener las características necesarias para que puedan aplicar algún tipo de visa. Así que estamos a la orden para apoyarlos, para que puedan tener un plan de negocios coherente, adecuado, que su negocio cumpla con todos los requerimientos, desde el inicio hasta que obtengan su residencia. Y BBA Law Group puede apoyarlos en todo el tema legal, evaluar su caso y ver cuáles alternativas les aplican. Así que bueno, hemos llegado al final. A ver, tenemos aquí, se puede iniciar el proceso de una EB2 NIAA desde el exterior, desde Venezuela, en algún tiempo del proceso, venirse a Estados Unidos antes de la resolución y esperar la resolución en Estados Unidos. Y ya esa es la última pregunta que vamos a responder, porque ya se nos fue el tiempo. Sí se podría, pero hay que analizar el caso específico para ver cómo te podrías venir, etcétera, y que todo esté en orden. Perfecto. Bueno, amigos, muchísimas gracias Adriana por estar con nosotros y por tanta información valiosa. Como tienen en el chat, pueden ir escribir a support@bbalawgroup.com o escribirle a adrianabello@bbalawgroup.com o ir a sus redes y enviar cualquier mensaje y pues les estaremos respondiendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, un placer y nos vemos en una próxima oportunidad. Felices fiestas para todos. Bye, Adriana, gracias. A ustedes.